Cuando el viejo hacendado murió, en su testamento solo había un nombre, el de un hombre que nunca había conocido. Pero cuando ese hombre apareció en la puerta, el secreto que traía consigo cambiaría para siempre el destino de todos en el pueblo. Si estuvieras en esta situación, ¿le dejarías tu patrimonio a un desconocido? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte. El sol del desierto de Arizona caía implacable sobre Agua Verde, un pequeño pueblo que ese día guardaba luto. Don Fernando Valdés, el hacendado más próspero y respetado de toda la región, había fallecido durante la madrugada anterior. Sus 70 años de vida habían estado marcados por el trabajo duro, la construcción de un imperio ganadero que daba sustento a más de 100 familias, y una reputación de hombre justo que se extendía por todo el territorio. La campana de la iglesia había sonado al amanecer, anunciando la triste noticia. Las mujeres del pueblo vestían de negro. Los hombres se quitaban el sombrero al pasar frente a la gran hacienda. Y los niños jugaban en silencio, conscientes de que algo importante había cambiado para siempre en su pequeño mundo. En la oficina del abogado Martínez, ubicada en la planta alta del edificio más antiguo de la plaza principal, se había congregado una multitud expectante. El aire estaba cargado de tensión y polvo del camino. Las ventanas de madera crujían bajo el peso del viento del desierto, mientras todos esperaban conocer las últimas voluntades del hombre que había sido el pilar de su comunidad durante más de 3 décadas. Carlos Valdés, el único hijo de don Fernando, se paseaba nervioso de un lado a otro. Sus 35 años habían transcurrido entre el trabajo en la hacienda familiar, el aprendizaje del negocio ganadero y la preparación para heredar todo el imperio que su padre había construido con tanto esfuerzo. Su esposa Isabela, una mujer de belleza serena y carácter fuerte, sostenía entre sus brazos a su hijo pequeño, mientras observaba con preocupación los movimientos inquietos de su marido. «Tranquilo, Carlos», le susurró Isabela. «Tu padre siempre fue un hombre justo. Seguramente nos ha dejado todo bien organizado». Pero Carlos no podía evitar sentir una extraña inquietud. Durante los últimos meses de vida, don Fernando había mostrado un comportamiento peculiar. Pasaba horas caminando solo por los terrenos de la hacienda, especialmente cerca de los robles centenarios que marcaban los límites de la propiedad. Cuando Carlos le preguntaba qué estaba buscando, su padre solo sonreía y respondía con evasivas. El abogado Martínez, un hombre menudo de 60 años con gafas de montura dorada, se aclaró la garganta y comenzó la lectura del testamento. Su voz resonó en el silencio absoluto de la habitación. En el nombre de Dios Todopoderoso, yo, Fernando Antonio Valdés García, en pleno uso de mis facultades mentales y consciente de la proximidad de mi muerte, redacto este documento como mi última voluntad y testamento. Los asistentes contuvieron la respiración. Carlos se acercó más al escritorio. Isabela apretó al niño contra su pecho, y el sheriff Tom Sullivan, un viejo amigo de la familia, cruzó los brazos esperando escuchar la distribución de la herencia más importante en la historia de Agua Verde. Después de una vida de trabajo y reflexión, he decidido legar todo mi patrimonio. La hacienda Los Álamos, con sus 5,000 hectáreas, mis 2,000 cabezas de ganado, mis caballos de raza, mis ahorros depositados en el banco de Tucson, mis armas, mis libros y todas mis pertenencias personales. Martínez hizo una pausa dramática. A un hombre llamado Joaquín Morales González. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió como si le hubieran golpeado el pecho con un martillo. Isabela palideció y tuvo que sentarse en la silla más cercana. Los murmullos de incredulidad comenzaron a llenar la habitación como el zumbido de abejas enfurecidas. «Eso es imposible», gritó Carlos, poniéndose de pie con tal violencia que derribó su silla. «Jamás he escuchado ese nombre. Mi padre no conocía a ningún Joaquín Morales». Isabela, con la voz temblorosa, preguntó: «Señor Martínez, ¿está usted completamente seguro de que no hay ningún error? Fernando nunca, en 15 años de matrimonio, mencionó a alguien con ese nombre». El abogado se quitó las gafas, las limpió cuidadosamente y volvió a ponérselas antes de responder. «Señora Valdés, he revisado este documento decenas de veces.
La letra es indudablemente de don Fernando. Hay 2 testigos válidos, y el sello notarial está en perfecto orden. Además, hay una nota adicional. Martínez desplegó una segunda hoja de papel y continuó leyendo. Si mi familia y amigos se preguntan por qué he tomado esta decisión, sepan que Joaquín Morales González es el hombre más noble que he conocido en mi vida. Cuando él llegue, entregarán una carta sellada que he dejado en mi escritorio personal. En esa carta, él y ustedes encontrarán todas las respuestas que necesitan. Solo les pido que confíen en mi juicio, como siempre lo han hecho. El sheriff Tom se acercó al abogado. Martínez, en mis 40 años como sheriff de este pueblo, he conocido a todos los habitantes en 100 kilómetros a la redonda. Jamás he escuchado hablar de ningún Joaquín Morales. ¿Tienes alguna información sobre dónde podríamos encontrarlo? Desafortunadamente, Tom, don Fernando no dejó ninguna dirección o pista sobre su paradero. El testamento simplemente establece que debemos esperarlo. Carlos, con el rostro enrojecido por la ira y la frustración, se dirigió hacia la ventana. Esto es una locura. He trabajado en esa hacienda desde que tenía 12 años. Conozco cada vaca, cada caballo, cada árbol de esa propiedad. ¿Y ahora me dicen que todo se lo va a llevar un fantasma? En ese momento exacto, como si hubiera sido invocado por las palabras de Carlos, la puerta de la oficina se abrió lentamente. Un hombre alto y delgado, de aproximadamente 45 años, apareció en el umbral. Su rostro estaba curtido por años de sol y viento. Llevaba un sombrero de vaquero desgastado por el uso, y sus botas polvorientas delataban un largo viaje. «Discúlpenme por la interrupción», dijo el hombre con voz grave y calmada. «He escuchado que están buscando a Joaquín Morales González». Todos los presentes se volvieron hacia él como si hubieran visto una aparición. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y los latidos acelerados de los corazones presentes. «¿Usted es Joaquín Morales?», preguntó el abogado Martínez, ajustándose nerviosamente las gafas. «Sí, señor. Soy Joaquín Morales González. Vengo porque recibí noticias de que don Fernando Valdés había fallecido. Y sabía que tal vez me necesitarían aquí». Carlos se acercó al forastero con una mezcla de curiosidad y hostilidad. «¿De dónde conocías a mi padre? ¿Por qué nunca habló de ti? ¿Y cómo supiste que había muerto?». Joaquín se quitó el sombrero, revelando cabello gris, prematuramente encanecido, y miró directamente a los ojos de Carlos. «Conocí a tu padre hace muchos años, cuando ambos éramos jóvenes. En cuanto a cómo me enteré de su muerte, digamos que las noticias viajan rápido en el desierto, especialmente cuando se trata de un hombre tan respetado como Fernando». Isabela se acercó con su hijo en brazos. «Señor Morales, no pretendemos ser descorteses, pero debe entender nuestra confusión. Fernando nunca mencionó su nombre, y ahora aparece usted en el momento exacto en que se lee su testamento, donde le deja todo su patrimonio. ¿No le parece una coincidencia extraordinaria?». Joaquín sonrió con tristeza. «Señora, entiendo perfectamente su desconcierto. Yo también me sorprendí cuando supe de la decisión de Fernando. Pero si me permiten sentarme, les contaré una historia que explicará todo». El sheriff Tom indicó una silla. «Por favor, tome asiento. Creo que todos necesitamos escuchar su versión de los hechos». Joaquín se sentó y comenzó su relato. Esto sucedió hace exactamente 30 años. Fernando y yo teníamos 20 años y formábamos parte del 7º Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos. Estábamos estacionados en Fort Apache, combatiendo en las últimas guerras contra las tribus rebeldes. Carlos frunció el ceño. «Mi padre nunca mencionó haber servido en el ejército, porque fueron los días más difíciles de su vida», respondió Joaquín. «Y probablemente los más dolorosos. Fernando era mi compañero de tienda, mi amigo más cercano, y juntos vivimos experiencias que preferíamos olvidar». El abogado Martínez se inclinó hacia adelante, completamente absorto en la historia. «Continúe, por favor». En marzo de 1965, nuestro regimiento recibió órdenes de perseguir a un grupo de guerreros apaches, liderados por un jefe llamado Águila de Fuego.
Habían estado atacando caravanas de colonos y se escondían en las montañas del Cañón Colorado. Isabela sintió un escalofrío. Había notado la cicatriz en la pierna izquierda de Fernando, pero él siempre evitaba hablar de su origen. Marchamos durante 5 días hasta llegar al corazón del territorio apache. Era un terreno traicionero, lleno de desfiladeros y cuevas, donde el enemigo conocía cada piedra, cada sendero secreto. Nuestros oficiales subestimaron completamente la situación. Joaquín hizo una pausa, perdido en recuerdos dolorosos. El 6º día, cuando cruzábamos un valle estrecho, caímos en una emboscada perfectamente planificada. Los apaches habían estado esperándonos durante días. Nos atacaron desde 3 flancos diferentes, con una precisión y ferocidad que nunca he vuelto a ver en mi vida. El silencio en la habitación era tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de cada persona presente. De los 60 soldados valientes que entramos en ese valle maldito, solo 14 salimos con vida. Fernando recibió una flecha envenenada en la pierna izquierda y perdió mucha sangre durante horas. Yo tenía una herida profunda en el brazo derecho, pero aún podía caminar y mantenerme en pie. Carlos tragó saliva con dificultad. ¿Y qué pasó después de la batalla? Los apaches se retiraron estratégicamente al anochecer, pero todos sabíamos que regresarían al amanecer para rematarnos a todos. Los heridos no podían moverse ni un centímetro, y no teníamos médico militar ni medicinas de ningún tipo. Fernando había perdido tanta sangre que deliraba constantemente por la fiebre alta. Joaquín se levantó lentamente y caminó hacia la ventana polvorosa, mirando nostálgicamente hacia el horizonte infinito del desierto. Esa noche oscura y fría, tomé la decisión más importante y arriesgada de mi vida. Cargué a Fernando completamente inconsciente en mi espalda y comencé a caminar desesperadamente hacia el fuerte militar más cercano, que estaba a 50 kilómetros de distancia a través del territorio hostil. Isabela ahogó un grito de asombro. ¿50 kilómetros enteros cargando a un hombre gravemente herido? Caminé durante 2 días completos y 2 noches interminables sin descanso alguno. Fernando pesaba 70 kilos completos, más todo su equipo militar pesado, pero simplemente no podía dejarlo morir allí abandonado en el desierto. Los ojos cansados de Joaquín se llenaron de lágrimas al recordar vívidamente aquellos momentos terribles. Durante esa caminata agotadora y peligrosa, en sus momentos más graves de delirio febril, Fernando me contó muchas cosas íntimas y personales. Habló extensamente de su infancia feliz, de sus sueños más profundos, de sus miedos más oscuros y especialmente de un secreto familiar ancestral que nadie más en el mundo conocía. El abogado Martínez se enderezó completamente en su silla de cuero. ¿Qué clase de secreto tan importante? Fernando me contó con detalle que su querida madre, María Valdés, antes de morir en su lecho, le había hablado con mucho cuidado de un tesoro familiar escondido durante generaciones. Oro puro que ella había ido guardando y acumulando secretamente durante muchos años sin que absolutamente nadie lo supiera o sospechara. Pero Fernando era muy joven e inexperto cuando su madre falleció, y lamentablemente no prestó la debida atención a todos los detalles cruciales. Solo logró recordar una frase misteriosa y críptica, donde la luz dorada del sol toca suavemente la tierra al amanecer. Carlos y Isabela intercambiaron miradas prolongadas de asombro total. Ahora finalmente entendían perfectamente por qué don Fernando había pasado todos sus últimos meses caminando solitario por la hacienda durante las primeras horas del amanecer. Llegamos al fuerte militar después de 2 días completos de caminata infernal a través del desierto implacable. Fernando logró sobrevivir milagrosamente gracias a la atención médica especializada e inmediata. Pero tardó muchos meses dolorosos en recuperarse completamente de sus graves heridas. Cuando finalmente sanó por completo, los dos fuimos dados de baja honorablemente del ejército estadounidense. Joaquín regresó pensativo a su asiento de madera. Pero aquí viene la parte más importante y significativa de toda esta historia extraordinaria. Fernando quería recompensarme generosamente por haberle salvado la vida en el campo de batalla. Me ofreció insistentemente dinero en efectivo, extensas tierras fértiles, cualquier cosa valiosa que pudiera darme como muestra de gratitud.
Yo rechacé categóricamente todo lo que me ofrecía. Le dije sinceramente que había hecho exactamente lo que cualquier amigo verdadero y leal habría hecho en esas circunstancias extremas. ¿Y se separaron definitivamente después de esa experiencia?, preguntó con curiosidad el sheriff Tom. Sí, desafortunadamente. Fernando regresó directamente aquí, a su querido Agua Verde. Se hizo cargo responsablemente de la próspera hacienda familiar heredada y comenzó ambiciosamente a construir su impresionante imperio ganadero. Yo me dirigí hacia las tierras de California. Trabajé duramente en diferentes ranchos dispersos. Me casé con una mujer maravillosa. Tuve una familia hermosa y completa. Lamentablemente perdimos todo contacto personal durante todos estos largos años de separación. Carlos se acercó curioso a Joaquín. Pero entonces, ¿por qué exactamente mi padre te dejó absolutamente todo en su testamento final? Si no habían hablado personalmente en 30 años completos. Joaquín metió cuidadosamente la mano en su chaqueta desgastada y sacó una carta amarillenta perfectamente sellada. Porque Fernando me escribió esta carta personal hace exactamente 6 meses. En ella me contaba detalladamente que finalmente había logrado encontrar el legendario tesoro perdido de su madre. La habitación completa quedó sumida en un silencio absolutamente sepulcral. ¿Un tesoro completamente real?, susurró Carlos con incredulidad. Según las palabras exactas de Fernando, sí. Después de muchos años de búsqueda paciente y meticulosa, finalmente había logrado descifrar completamente las palabras misteriosas de su madre. Donde la luz dorada del sol toca suavemente la tierra al amanecer, se refería específicamente al gran roble centenario que está ubicado en la colina este de la hacienda familiar. Joaquín abrió cuidadosamente la carta y comenzó a leer en voz alta. Mi querido y estimado amigo Joaquín, después de tanto tiempo transcurrido sin vernos personalmente, espero sinceramente que esta carta te encuentre bien de salud. He encontrado finalmente el oro perdido de mi querida madre, tal como ella me explicó hace tantos años. Es una fortuna realmente considerable, más que suficiente para cambiar completamente la vida de cualquier persona. Te estoy dejando toda mi hacienda completa y el tesoro ancestral. No es porque no ame profundamente a Carlos, sino porque quiero que tengas la oportunidad dorada de vivir tranquilo. Isabela comenzó a llorar silenciosamente, conmovida. Nunca pude olvidar completamente lo que hiciste heroicamente por mí. Me salvaste la vida con un acto extraordinario de valor que no tiene precio alguno. Conociendo perfectamente tu carácter noble, sé que ayudarás generosamente a mi familia. Joaquín dobló respetuosamente la carta. Tu padre termina diciendo, la verdadera riqueza se encuentra en los actos de bondad que hacemos por otros. Carlos se acercó emocionado y le extendió cordialmente la mano. Señor Morales, ahora entiendo perfectamente por qué mi padre lo eligió específicamente.